contacto humano no necesariamente tiene que darse desde la para crear un diálogo. Hay otras maneras también de entablar conexión con el otro, la literatura. La literatura sirve, como dice Nuccio Ordine, el filósofo italiano, para comprobar la utilidad de lo inútil. Yo creo que si hay algo valioso en la literatura es precisamente su habilidad para desmarcarse de esa lógica objetivista que todo lo cosifica o lo convierte en ítems del mercado. Yo creo que la literatura como discusión, como práctica humana, sirve para reflexionar sobre el humano, para darnos cuenta de que no todo tiene que estar en pro de algún tipo de ganancia. Yo estoy totalmente convencido de que uno puede vivir sin literatura. La gran pregunta es qué clase de vida viviría uno sin tener la literatura como un eje fundamental de su práctica como ser humano y en mi caso como docente también, ¿no? Uno de los grandes retos o quizás de los grandes miedos de los docentes de literatura al momento de implementar cursos de manera virtual es que se pierda ese contacto humano directo, inmediato, que, vuelvo, insisto, por razones obvias, en términos de virtualidad quizás no se dé. Pienso también que hay que cambiar un poco el chip. Como docentes tenemos que aprender a leer el contexto o el espíritu de la época en la que estamos viviendo y entender que el contacto humano no necesariamente tiene que darse desde la presencialidad, sino que hay otras maneras también de entablar conexión con el otro. Yo creo que ahí es donde radica como la gran tensión de que nosotros cambiemos el chip pedagógico, incluso epistemológico, de entender que ya no necesariamente tenemos que estar de cara a cara para crear un diálogo fructífero y bello en torno a la literatura. A diario lo hacemos, en redes sociales efectivamente se rige bajo una lógica de la no presencialidad y aún así se gestan unos debates y unas discusiones supremamente hermosas que, insisto, no tendrían que estar necesariamente mediadas por estar el uno junto al otro. Posibilidades hay muchas. Yo creo que hoy en día las nociones de interdisciplinariedad y virtualidad están permeando lo literario de principio a fin. Cada vez más en series de Netflix vemos discursos literarios viéndose reflejados. Si uno piensa en los juegos de rol para estos muchachos que están metidos en los juegos de videos y demás, también hay una narrativa que se está contando. Lo literario está, digamos, que presente en múltiples plataformas y creo que los profesores más anacrónicos tienen que hacer un alto en el camino y darse cuenta de que ya el libro como objeto sigue estando ahí presente, pero que se ha abierto a otras perspectivas o a otras maneras de entender la literatura. En primer lugar, los docentes tienen que estar muy bien capacitados. Me da la sensación de que hay veces uno como docente mucho más arcaico y apegado a la práctica docente presencial se ciega o se tensiona o se abruma tratando de implementar estos cursos de manera virtual porque muchas veces las plataformas no son lo suficientemente amigables. Entonces, si me lo decís desde mi perspectiva de docente, yo diría que en primer lugar una buena capacitación, que uno sienta que las plataformas virtuales le van a uno a solucionar o a facilitar la práctica docente en vez de complejizarla o obstaculizarla. Ahora, por otro lado, sigo insistiendo en que es fundamental que uno como docente cambie el chip y sepa leer los códigos culturales actuales, ¿no? Estamos en una época en donde ya la literatura, conforme a cómo se ha venido tratando desde el siglo XIX, ha cambiado radicalmente. Ya el escritor es una persona que puede también grabar videos en YouTube, que no necesariamente tiene que escribir para ser leído, en este caso escuchado también. Entonces entender que tenemos una multiplicidad muy diversa de canales o de plataformas o discursos que nos están llegando, en donde lo literario está presente y que eso efectivamente puede utilizarse para acompañar la lectura del texto literario. Yo pienso que es fundamental entender, lo decía hace un momento, las series de Netflix, por ejemplo. ¿Por qué no pensarlas desde las estribaciones de lo literario? ¿Por qué pensar que es algo que no está, digamos, que alimentado por lo que la literatura tiene para decir? Juegos de rol, películas, canciones. Cada vez más yo creo que la literatura, sin dejar de ser literatura, se está expandiendo a otros canales. Así que yo creo que por ahí va el camino. Como docentes tenemos que abrir un poquito la mirada y ser conscientes de que está cambiando la vida, el tiempo y que la literatura misma o la noción de literatura también está cambiando.